Saludos amigos, uno de los grandes misterios de eso que dimos en llamar la Guerra Fría, el orden mundial que se prolongó desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la extinción de la Unión Soviética, es como un régimen despótico, carcelario y policial como es el de ese país. La Unión Soviética fue durante décadas un faro de emancipación para muchos occidentales. Lo cierto es que quienes lo conocieron de cerca o lo sufrieron pronto abjuraron de ese régimen tiránico, pero hubo un grupo de españoles que fueron allí creyendo que iban pues al paraíso de los trabajadores y se encontraron en medio de un auténtico infierno. Fue un puñado de españoles que huyeron de la victoria de las tropas franquistas al final de la Guerra Civil, republicanos e izquierdistas, afines casi todos al ideario comunista, y que terminaron por sufrir ellos mismos el odioso y terrible Gulag, el sistema carcelario soviético, en el que una revolución que había acabado ya con los aristócratas y con los burgueses trituró la voluntad de los trabajadores, que no expresaban entusiasmo o se atrevían a criticar aquel sistema, o pedían salir del país, como les ocurrió a ese grupo de republicanos españoles del que vamos a hablar en los próximos minutos. Luisa Iordache, politóloga e historiadora, es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Educación a Distancia. En Alianza Editorial acaba de publicar un ensayo titulado Cartas desde el Gulag, Julián Fuster, un español en la Unión Soviética de Stalin. Luisa Iordache, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Seguro que habrá gente que considere que lo que usted cuenta en su ensayo es una historia muy conocida. Personalmente creo que es exactamente lo contrario, que lo que sufrieron muchos españoles que se exiliaron en la entonces Unión Soviética de Stalin tras la Guerra Civil es una historia que sigue marcada sobre todo por el mito. No sé si comparte este punto de vista. Bueno, desde 1940 hasta 1950 un grupo de aproximadamente 345 españoles fueron recluidos en los campos soviéticos en el Gulag. Niños de la guerra, maestros y educadores de estos niños, exiliados políticos, pilotos marinos y otros republicanos que habían llegado a la Unión Soviética en calidad de trabajadores forzados del Reich, capturados en Berlín en 1945 por el Ejército Rojo. No sé hasta qué punto podemos hablar que esta historia queda rodeada de mito, tal vez en un sentido el mito de la realidad o la realidad del mito, pero durante muchos años en el ámbito académico hemos podido ver exactamente cuál fue la realidad de este mito. Usted se fija exactamente en el terrible destino de una de estas personas, un médico español, Julián Fuster, que como muchos militares o civiles antifranquistas españoles salieron de aquí de España tras su derrota en la Guerra Civil. ¿Quién fue Julián Fuster? Julián Fuster Ribó fue jefe de sanidad del 18 Cuerpo del Ejército durante la Guerra Civil Española, un hombre muy culto, un gran médico, un gran cirujano, tanto durante la Guerra Civil Española como en la Unión Soviética, donde tuvo la suerte de profundizar en sus conocimientos médicos, pero por desgracia conoció la realidad del mito, aquel sistema estalinista opresor, y decidió que no podía vivir en un ambiente donde faltaba por completo la libertad en un sentido amplio. Y realmente Julián Fuster Ribó cayó en desgracia, al igual que muchos de sus compatriotas, por intentar salir de la Unión Soviética. Aquellos que se exiliaron en la Unión Soviética fueron seleccionados por el Partido Comunista de España. Todos los que llegaron a ese supuesto paraíso de los trabajadores, por lo tanto, eran o bien militantes del Partido Comunista o bien afines a ese ideario comunista. Efectivamente, la gran parte de los españoles que se exilian a la Unión Soviética tras el trágico desenlace de la Guerra Civil eran militantes del Partido Comunista de España o miembros del Partido Socialista Unificado de Cataluña, como fue el caso de Julián Fuster Ribó. Y ya en Francia hubo una selección en base a criterios políticos, ideológicos. Por esto, el exilio político en la Unión Soviética fue tan selecto y tan minoritario si comparamos con otros países de acogida de exiliados españoles. Pero no todos los exiliados en el momento en el que él llegó eran militantes comunistas. Ya había allí españoles
que tenían o profesaban otro tipo de ideologías, ¿verdad? Exactamente, porque antes de la llegada de los exiliados políticos, durante la Guerra Civil Española, la Unión Soviética acogió un nutrido grupo de niños de la guerra, conocidos como niños de Rusia, unos 3.000 menores, acompañados de alrededor de 150 maestros, educadores y personal auxiliar, que aunque muchos de ellos tenían un vínculo con el Partido Comunista de España, pues también pertenecían a otros partidos políticos, como por ejemplo el PSOE o la izquierda republicana, o estaban afiliados a la UGT o a la CNT. Pero también junto con los niños y los maestros había un nutrido grupo de alumnos pilotos. Pues estas personas, los pilotos, formaban parte de distintos grupos políticos que en aquel entonces cohabitaban en España. Igualmente, el final de la guerra sorprendió a un nutrido grupo de marinos que se encontraban en distintos puertos soviéticos junto con los buques que tripulaban y que fueron sorprendidos por el desenlace de la guerra en la Unión Soviética, marinos que principalmente pertenecían a la CNT o a la UGT. Al poco de llegar a la Unión Soviética se inició la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, y aunque el acuerdo entre la Unión Soviética y Alemania ya había sorprendido bastante a muchos de los españoles que fueron allí, algunos de aquellos españoles terminaron por apuntarse al propio Ejército Rojo para luchar contra los nazis cuando las tropas de Hitler emprendieron la invasión del territorio soviético. Es el caso, por ejemplo, ¿en quién ha fijado usted la atención? Julián Fuster. Sí, muchos de los republicanos que se encontraban en la Unión Soviética en aquel momento pues vieron una nueva oportunidad para combatir el fascismo desde los frentes soviéticos y se enrolaron en el Ejército Rojo. Incluso había niños de la guerra que querían emular a los milicianos que habían combatido en España y lucharon en el frente de Leningrado, uno de los más duros durante la Segunda Guerra Mundial. William Fuster Ribó, protagonista de este libro, también lo hizo, pero con su mejor arma, la medicina y en particular la cirugía en algunos hospitales militares en la retaguardia soviética. Sus problemas en la Unión Soviética comenzaron inmediatamente después de participar en la que se sigue llamando así la Gran Guerra Patria. Para entonces el Gulag ya era una realidad terrible desde 1921 y especialmente desde tiempos de la llamada Gran Purga en los años 30, ya con Stalin en el poder. De hecho, desde esa Gran Purga staliniana prácticamente todos los extranjeros eran sospechosos y de hecho estaban vigilados estrechamente también los diplomáticos foráneos y también los extranjeros que se habían exiliado en la Unión Soviética. Este era el caso también de los propios españoles, claro. Ningún soviético se atrevía en aquel entonces a acercarse a una legación, a una embajada extranjera en Moscú. No obstante, los españoles lo hicieron. Primero los pilotos, después los marinos en los consulados extranjeros en Odessa. Y finalmente, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en el núcleo de los españoles de la Unión Soviética renació aquel deseo de reunirse con sus familias exiliadas en distintos países como Francia o México. Y fue el caso también de Julián Fuster Ribó, que se acercó a la embajada mexicana en Moscú. Él se acercó a la embajada mexicana justamente para reclamar su permiso de salida de la Unión Soviética. Y terminó trabajando en otra embajada después de perder su trabajo como médico. ¿Por qué lo perdió? Porque le despidieron como médico que en todo momento siempre le reportó un gran prestigio personal. Efectivamente, Julián Fuster Ribó fue uno de los mejores médicos exiliados en la Unión Soviética. Fue despedido por su actitud crítica con el régimen stalinista y por no haber desistido de su intento de salir de la Unión Soviética. No pudo obtener el permiso de salida. Por tanto, todas estas gestiones, junto con su actitud crítica hacia el régimen y también hacia la cúpula del Partido Comunista de España en Moscú, pues le acarrearon graves consecuencias, como fue el despido. Con el fin de mantener a su familia y ganarse la vida,
Julián Fuster se acercó a la Embajada de Argentina en Moscú en 1947 y pasó a formar parte del grupo de traductores que trabajaban para aquella embajada, al igual que algunos amigos suyos. Pero para entonces, para las autoridades soviéticas, esto de tener contacto con las embajadas o simplemente reclamar la salida del país era una especie de traición. Pero también era una tradición bien arraigada. Esta vigilancia del extranjero en la Unión Soviética se instauró en los años 30. Los extranjeros sospechosos porque podrían ser agentes del imperialismo, de las potencias norteamericanas, espías, saboteadores, según la terminología de la época, y eran estrechamente vigilados por los órganos de seguridad del Estado, y aún más si trabajaban en una embajada extranjera, como fue el caso de algunos españoles que así lo hicieron en la posguerra. Como varios españoles pidieron que les permitieran salir de la Unión Soviética, en una decisión también realmente muy llamativa, el propio Partido Comunista de España ordenó que no se les permitiera. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista de España, al igual que muchos partidos comunistas de la época, se alineó completamente a los postulados del Partido Comunista de la Unión Soviética. Se intentaba parar cualquier tipo de salida de la Unión Soviética y salida de información sobre la situación real del exilio español ahí, o cualquier otra información relacionada con la realidad política, económica, social y cultural del país. De tal forma que los españoles que estaban allá a disgusto y que de hecho lo que querían era salir de la Unión Soviética estaban en una especie de ratonera. Además, eran vigilados, eran sospechosos, y en el caso de Julián Fuster terminó involucrado en el intento de fuga de otros españoles, y eso le acarreó nada menos que caer en los tentáculos del terrible Gulag. ¿Qué es el Gulag? Gulag es acrónimo de la Dirección General de Campos de la Unión Soviética durante la época estalinista. Es el sistema concentracionario soviético en toda su magnitud. Arrestos, interrogatorios, torturas, trabajos forzados, vida y muerte, en una palabra. Y por lo tanto, Julián Fuster cayó en este sistema carcelario terrible y él fue a parar a uno de estos campos de concentración stalinianos, el de Kengir. Allí también actuó de médico, por cierto, pronto consiguió una gran reputación por su capacidad para salvar vidas, para atender a la gente. Pero allí también se produjo una masacre enorme de la que él fue testigo, ¿verdad? Sí, la historia de Kengir es menos conocida en Occidente, más conocida en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, por los testimonios que ahí se publicaron. En Occidente, gracias al libro de Alexander Solzhenitsyn, al archipiélago Gulag. Considero que como testigo y protagonista de la rebelión de Kengir, el testimonio de Fuster que acompaña este libro tiene un valor impresionante, con el tronar de los cañoneos, de los tanques que le despertaron a las 4 de la madrugada, que no podía comprender lo que estaba pasando, no se podía reponer de la sorpresa al ver multitud de presos que fueron aplastados por las orugas de los tanques. Fue la respuesta de las autoridades soviéticas del momento a una serie de motines carcelarios que se habían producido en las semanas precedentes. Sí, fue una de las mayores rebeliones del Gulag que se produjeron tras la muerte de Stalin en 1953. De hecho, se produjeron rebeliones también en otros campos grandes, campos especiales como los de Vorkuta y Norilsk. No obstante, esta se prolongó en el tiempo y por su trágico desenlace perduró aún más en la memoria histórica sobre el Gulag y en particular sobre el campo de Kengir. En aquellos días trágicos, Fuster estuvo presente salvando la vida de sus compañeros, presos políticos del campo de Kengir. Estuvo 2 días con sus noches operando hasta que se desmayó en el quirófano. Con el deshielo que se produjo tras la muerte de Stalin, Fuster fue excarcelado en cuanto pudo, salió de la Unión Soviética.
lo dejó por escrito. Toda la Unión Soviética escribió, era un inmenso campo de prisioneros. Volvió a España, a Barcelona concretamente, de la que había salido 20 años antes exactamente, derrotados por las tropas franquistas. Fue a Cuba a reencontrarse con la parte de la familia que allí vivía y enseguida salió de allí prácticamente corriendo porque de inmediato sintió lo mismo que había sentido en la propia Unión Soviética. Sí, sintió la misma opresión y detectó de inmediato los ingredientes del régimen totalitario cubano parecido para él en aquel momento. También descubrió que le vigilaban muy de cerca y en cuanto pudo salió y volvió para España. Eran los años más duros de eso que dimos en llamar la Guerra Fría. Aparte de todo esto, Julián Fuster contó a su familia cuál había sido su experiencia en la Unión Soviética, una experiencia que para él fue terrible, y por parte de esos, o al menos de alguno de esos familiares a los que contó su versión de la URSS, pues encontró más bien incomprensión. Sí, es normal, por un lado, que toda aquella gente tenía una visión idílica de la Unión Soviética, como muchos otros admiradores del país, porque la Unión Soviética era un gigante que se construyó también gracias a una cuidadosa propaganda que circulaba en el exterior más allá de sus fronteras. No olvidemos que la Unión Soviética fue un puntal fundamental en la lucha republicana contra el fascismo en la Guerra Civil Española, contra los sublevados apoyados masivamente por la Italia de Mussolini y por Alemania de Hitler. Por tanto, muchos españoles sentían una profunda admiración por el país que les ayudó de alguna manera a llevar una batalla tan cruenta como fue la Guerra Civil Española, a luchar y a intentar ganar la guerra, y también hacia el país de acogida. Es normal esta incomprensión porque muchos de los españoles no conocieron la realidad del mito, también como señala Julián Fuster. Claro, de hecho llama la atención, por ejemplo, uno de sus propios testimonios personales que usted subraya, cuando él, una de las veces que regresó a España por aquellos tiempos de los que estábamos hablando hace unos instantes, entra por el puerto de Almería y lo que le llama la atención tanto a él como a su propia esposa es la cantidad de zapaterías que hay en esa ciudad y la cantidad de zapatos que venden. Claro, porque había una diferencia abismal entre la Unión Soviética y lo que se habían encontrado en España. Pues en la Unión Soviética era bastante difícil encontrar zapatos, ropa, ya no hablamos de comida. Por tanto, las carencias que tuvieron que padecer muchos de los soviéticos y españoles exiliados y otros extranjeros fueron enormes. Y entonces este choque visual entre la abundancia y lo poco que había en la Unión Soviética fue estremecedor, tal como cuenta Julián en uno de sus textos. En la abundancia de una España a la que él regresó, que era bien pobre por lo demás. En cualquier caso, a su regreso a nuestro país, su vida tampoco fue fácil. De hecho, todos sus antecedentes como desafecto antifranquista le cerraron las puertas para volver a ejercer la medicina. Durante un tiempo se dedicó a la traducción de obras de medicina. Luego, aprovechando un programa de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, trabajó en el Congo y ya finalmente, de vuelta a España, se encontró un hueco a través de unas amistades en un pequeño hospital en la Costa Brava, un hospital que gestionaban monjas. Además, él, con los ahorros que él había conseguido en los últimos tiempos, consiguió comprar un quirófano e instalarse ya definitivamente en ese hospital, ¿verdad? Sí, porque la gran pasión de Julián Fuster Ribó fue la medicina. Entonces, cuando volvió a España, no pudo ejercer su profesión por sus antecedentes rojos. De hecho, cuando se instaló en Palafrugell, las monjas le miraban con bastante frialdad por ser un médico rojo, pero finalmente, gracias a sus cualidades humanas, intelectuales y también a su profesionalidad, pues conquistó aquel grupo de monjas y con el dinero que había ganado en el Congo compró un quirófano porque no quería cualquier apendicitis o cualquier otra enfermedad fuese desviado a otro hospital más lejano.
Ujú. Una vida en cierto sentido ejemplar, la de Julián Fuster, creo yo, que atravesó buena parte de los avatares, de las contradicciones y también de las desdichas y de las desventuras del pasado siglo XX. Paradójicamente, por raro que nos pueda parecer ahora, desde uno de los supuestos faros entonces de la emancipación humana, la Unión Soviética. Realmente Julián Fuster Ribó tuvo más bien una vida azarosa, marcada por algunos acontecimientos cruciales de este siglo XX, tan reciente y tan lejano a la vez, por la Guerra Civil, por la Segunda Guerra Mundial, por los interrogatorios y las torturas sufridas en Lubyanka, por el gran encierro en el campo de Kengir durante aproximadamente 8 años. Después, la lucha por la libertad definitiva, entre comillas, para salir de la Unión Soviética, que lo logró 4 años después, en 1959, el intento de volver a España, de reencontrar sus raíces, el viaje a Cuba, la vuelta a España, el viaje a Congo y finalmente, a partir de los años 60, podemos decir que había encontrado cierta tranquilidad después de esta vida tan azarosa. Y lamentablemente falleció un poco antes de poder presenciar la caída de la Unión Soviética, que él mismo anticipó en uno de sus escritos: Yo ya estoy de vuelta, testimonio del paraíso comunista. Luisa Iordache, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, notable este libro publicado por Alianza Editorial con el título de Cartas desde el Gulag, en el que se cuentan cosas importantes, muchas más veces soslayadas que contadas. Muchísimas gracias por su tiempo, Luisa Iordache. Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenos días.